¿Cómo podríamos solucionar este conflicto que en este momento estamos viviendo en el país? Algunos medios internacionales están hablando de una escalada de violencia en Bolivia. La Iglesia Católica, lo hemos reiterado, está preocupada porque está creciendo la violencia, eso es evidente. A todo esto hay voces que piden estado de sitio, estado de excepción, en fin. ¿Qué sería lo mejor y por dónde van las cosas? Estamos ya con el analista político, don Jorge Richter. Muy buenas noches, bienvenido como siempre. Hola Miriam, ¿cómo te va? Buenas noches, un cordial saludo a todo el país a través tuyo. Y esperemos que las próximas horas, en todo caso, siempre sean de mejores noticias. Eso quiere todo el país, ¿no? Hoy ya cuando uno amanece y nota que hay larguísimas filas en los mercados y supermercados, esto se añade al problema que estábamos teniendo hasta el día de ayer. La falta de oxígeno, la falta de hospitales, el COVID que nos sigue atacando, ¿no? Ya lo han dicho, todavía, al menos en La Paz, seguimos con la curva creciente, no hemos hecho ninguna meseta todavía. Tú hablabas de una crisis multisectorial. Tú has hablado de un gobierno colapsado, de un poder ejecutivo que está controlando el Poder Judicial, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, el órgano electoral. En medio de este panorama, ¿cómo encontramos una solución? Bueno, Miriam, lo que hay que tener en cuenta siempre son dos cosas. Uno, cuando uno se encuentra ejerciendo el poder político y se le producen en la ciudadanía un conjunto de demandas, tiene que mirar la naturaleza y de qué están compuestas. En ese sentido, ver si son demandas aisladas o, de lo contrario, ya son demandas que forman una cadena equivalencial, esto quiere decir demandas que ya se han unificado a lo largo y ancho del país. Lo que hoy día tenemos es una demanda equivalencial, que es el pedido de elecciones. Pero además señalarte, Miriam, que la crisis en este momento ya no es la crisis del día viernes. La crisis que tenemos hoy es una crisis que está mutando, y está mutando en un sentido que se va a convertir en algo incontrolable. ¿Qué quiero decir con esto, Miriam? La crisis está pasando de ser electoral a ser una crisis social. Y en esta lógica hay que tener muy en cuenta algo que siempre hemos repetido desde el principio en tu programa: ¿dónde está el poder? Hay que analizar dónde está el poder para poder detectar también la naturaleza de la crisis y prever algunos escenarios y también generar soluciones. ¿Dónde está el poder hoy en día? Desde el poder político se están mirando que todo el poder pasa por el movimiento al socialismo y por su principal dirigente. Y ya en estos momentos esa no es la realidad. El eje central del poder hoy en día se está articulando con lo que está pudiendo hacer Felipe Quispe. Este es el verdadero sentido. La lógica de Felipe Quispe no es una lógica electoral, es una lógica social-racial. Entonces, en ese entendido, ya tienes un problema hoy en día en el país que tiene una connotación absolutamente diferente. No les interesa las elecciones, están mirando la cuestión racial. Entonces, cuando el conflicto está mutando, significa que la demanda, esta demanda insatisfecha que te he señalado, que es electoral, está pasando ahora a ser racial. Y al ser racial, piden la renuncia de la presidenta. Si esto se logra instalar desde la perspectiva del movimiento social que está acompañando ello, y lo veo particularmente muy extendido en el país, tenemos un conflicto de distintas características. No es un conflicto que parezca similar al de noviembre, pero la escalada de pedidos empieza a desbordarse. En noviembre, tú recuerdas, se pedía primero segunda vuelta, después anulación de elecciones, después salida del presidente. Hemos empezado en Bolivia también con la fecha, después la modificación, elecciones ya, y ahora el pedido se está extendiendo a la renuncia de la presidenta. Ese es un elemento. Tienes otro factor que hay que analizar meticulosamente, Miriam. Es el mensaje del comandante de las Fuerzas Armadas el día de hoy. Ha sido un mensaje llamando a la reflexión y también a la paz del país. Pero las características, primero personales, después institucionales, después de acompañamiento al Ministerio de Defensa
y del Ministerio de Defensa hacia las Fuerzas Armadas no es de reflexión, sino es de una posición dura, de intervención de conflictos. ¿Por qué no intervienen los conflictos ya en estos momentos? Porque la información que circula es que las Fuerzas Armadas ya no tienen la compactación que podían presentar o presentaron en noviembre, sino que ahora están también divididas. En ese sentido, ¿qué sucede cuando se generan estas situaciones? Desde el poder político se le solicita a las Fuerzas Armadas intervención, y las Fuerzas Armadas te responden. Primero, tienes que generarles nuevamente un decreto de salvaguardas, y segundo, tienes división dentro de las Fuerzas Armadas. Entonces se resisten a reprimir. Y en ese sentido, una salida intermedia es un mensaje del comando, que es inédito, un mensaje del comandante general de las Fuerzas Armadas, señalando esta posición que oscila entre la reflexión y el querer advertir que podrían ellos en algún momento intervenir. Ese es el escenario de fuerzas, Miriam, y en el gobierno se comete un error. Es la perspectiva puesta en no crear, sino en señalar como el enemigo mayor al movimiento al socialismo, cuando ya no es ese. El tema ha pasado a ser social, racial, y eso es verdaderamente sensible. ¿Y en qué queda lo político? Porque entiendo bien lo que tú hablas de esta crisis social, racial, pero también lo político. Ayer hemos visto y hemos escuchado lo que le decían a la presidenta, que deje a un lado su candidatura y que se dedique a gobernar, que haga gestión presidencial. Ya es tarde, Miriam, para el tema de la candidatura de la presidenta. La presidenta puede dejar mañana, si quiere, su candidatura. No tiene capacidad ya para generar consensos. Cuando digo no tiene capacidad, significa el poder de convocatoria. Ahora, eso por un elemento, en un primer momento. Lo segundo, Miriam, es que los diálogos son construcciones. Los diálogos no se generan a través de una carta. Por ejemplo, el año 1992, Gustavo Fernández, que fue un gran ministro de Jaime Paz Zamora, construyó meticulosamente todos los acuerdos que se generaron en julio del 92. Eso es un proceso de construcción. Primero hay que acercar a las partes, hay que plantear las agendas, hay que ver las posibilidades de acuerdo, etcétera. No es una carta, porque si tú mandas una carta, las partes más importantes no van a asistir. Y las partes menos fundamentales en lo que significa su presencia representativa van para decirte unas cuantas cosas, y no le ha quedado más, como que es lo que ha ocurrido, a la presidenta que poner buena cara para escuchar algo de sectores que además no tienen incidencia sobre lo social. Entonces, el diálogo es una construcción. Es absolutamente una construcción. Dos, si la presidenta renuncia a su candidatura, no tiene incidencia el día de hoy. Ya, por eso el insistir permanentemente en estos momentos con la renuncia a una candidatura no va a tener ningún efecto directo importante sobre el escenario, porque ya la demanda, Miriam, tiene otras características. La demanda ha escalado. Entonces, el conflicto multisectorial al que yo te señalaba era en un principio sanitario, era también político por la crisis irresuelta, se sumó la crisis económica, se sumó un sector más que es la crisis educativa, fundamentalmente en el sector fiscal, pero también el privado, y hoy día se está sumando una nueva crisis que es la crisis social. Pero la connotación de la crisis social, en el momento en el que te piden la renuncia por una cuestión social racial, ya no nos vas a tranquilizar tampoco por ponerle un nombre, ya no vas a lograr contenerla solamente con la fecha de elecciones. Porque la demanda está escalando, la demanda hoy día es mayor. Esto que te estoy diciendo ya ha sucedido en noviembre. En un determinado momento, Evo Morales le ofreció al país nuevas elecciones, le ofreció al país diálogo, pero ya la demanda había escalado, la demanda ya estaba pidiendo renuncia en aquel momento. Entonces, todavía estamos en un momento en el que el conflicto, estas son horas decisivas en ese sentido, el conflicto está mutando. Jorge. Y quien mejor está interpretando esto, quien mejor interpreta esto, es Felipe Quispe. Cuando digo Felipe Quispe, lo que quiero señalar es la naturaleza del conflicto. La naturaleza del conflicto. Bien, ahora, tengo 2 minutos, Jorge.
cuando hablan de renuncia a la presidencia en este caso? ¿En qué quedamos? Porque el país sí necesita que haya un nuevo gobierno, pero un gobierno legalmente establecido, constitucionalmente establecido. ¿En qué quedarían las elecciones si es que se cumpliera con aquello? En primer lugar, Miriam, no es prudente la renuncia de la presidenta al cargo de presidente del Estado. Bien. No es lo prudente porque tiene que conducir un proceso de transición que ya lo enrareció en el mes de enero. Pero eso que nosotros vemos desde una lógica absolutamente racional, con mirada electoral y además de estabilidad institucional en el país, los otros sectores que han sido también, que se sienten agredidos, eso cada uno ya lo podrá mirar en la verdadera dimensión, que se sienten agredidos socialmente, ya no les satisface este tema. Están pidiendo la renuncia de la presidenta. En ese sentido, si se llega a dar esa renuncia, pues tienes todavía los canales que seguir, que sería ya un tema bastante crítico para el país, los canales de sucesión constitucional, y ver si continúas con el mismo proceso de forma inmediata, porque ya urge que el país pueda asistir a elecciones para poder estructurar en función de la debida institucionalidad sus autoridades. Uh-huh. Entonces, Miriam, resumiendo, no fuera lo ideal que la presidenta renuncie, pero las condiciones que se están generando en el país están dando motivos para creer que en la escalada va a ser mayor. Este convoy que viene transportando, sí que no, lo que va a hacer es, en los hechos, va a militarizar, si tú quieres, los sectores de bloqueo. Tú puedes decir por causa noble, por el oxígeno, etcétera, pero cuando tienes también un conflicto que está demasiado tenso en el país, otras alternativas te tenían que servir. Por ejemplo, hacer vuelos directamente con aviones de carga, porque acá tienes un polvorín y lo que menos necesita ese polvorín es que traigas un equipamiento armado como es el ejército, y que ante la menor insinuación de cualquiera de los lados esto puede decantar en algo imprevisible. Eso hay que tenerlo muy muy claro. Bien. Si llegara a producirse, esto va a escalar a mayor grado, Miriam, en función también de los actores y de las respuestas. Solamente termino con esto, Miriam. El conflicto de noviembre era un conflicto de choque, donde los movimientos sociales que salen en choque. Esto fue tomar un contacto directo por eso queman lo de las estaciones de la policía, etc. Toman un contacto directo por el tema de la huipala, por la caída de Morales, por las acciones contra las señoras de pollera en el país, por un conjunto de hechos. Este de hoy día no es un evento de choque, este es un evento de resistencia y de estrategia bloqueadora. La diferencia es que este está mucho más expandido de lo que pasaba en noviembre. Son conflictos diferentes, hay que mirarlos en esa lógica, porque si les otorgas el mismo tratamiento, también se van a equivocar. Por eso hay que conocer lo que es el movimiento social, lo que son los conflictos étnicos raciales en el país y lo que es las lógicas de incidencia de los movimientos sociales del altiplano, que son unos, y del trópico, por mencionar, que son otros, y los de Santa Cruz, que son también diferentes. En cada uno de esos lugares tienes que tener diferentes formas. Todavía puede haber algo de tiempo para instalar alguna mesa de concertación y de diálogo, pero ya no te es suficiente con el movimiento al socialismo, porque el señor Arce no controla absolutamente nada de esto. Es así que es una verdadera falacia para el país. Él no controla. Lo van a tener que sentar, por ejemplo, a Felipe Quispe. Y Felipe Quispe, lo que menos le interesa son las elecciones. Es un tema étnico que lo han resucitado, y ese es el problema. Gracias por haber conversado con nosotros. Tenemos mucho para analizar, pensar, y realmente preocupante lo que acabamos de... Muy complejo el escenario, realmente. Es absolutamente complejo y muy enredado con los distintos elementos de poder. Pero realmente solamente te dejo este mensaje para que se pueda analizar en la semana. El conflicto está mutando y el conflicto no es ya a estas horas, no es un conflicto estrictamente electoral, ya tiene un componente étnico-racial y eso es mucho más complejo de solucionar. Muchísimas gracias, el analista.